al podcast La Política en Femenino, donde vamos a aprender sobre la trayectoria política de diferentes mujeres que están dentro de la política. Estamos con Carolina Jutrovich, diputada nacional por Tierra del Fuego. En esta oportunidad, Carolina, queremos saber cómo fue tu trayectoria hasta el día de hoy y en el caso de que tuviste obstáculos para llegar a donde estás siendo mujer, ¿cuáles fueron? Primero decir que hoy me considero feminista, ¿no? Pero creo que esa construcción la fui haciendo a lo largo de esta trayectoria de la que vamos a charlar, porque no me reconocí feminista rápidamente, ¿no? Fue un aprendizaje. Y en este sentido, me pasó que nací en Salta, tuve una infancia y una adolescencia muy lindas, con 3 hermanos más, así que bueno, era una familia numerosa y bueno, con todas las vicisitudes que podemos pasar en esas familias, pero bueno, en algún momento decidí estudiar la escuela secundaria y elegí una carrera, una escuela técnica, que era en aquellos tiempos un poco como raro que una mujer eligiera ser técnica electrónica en telecomunicaciones. Así que bueno, terminé en el año 82 siendo la única mujer egresada de esa promoción, ¿no? Así que bueno, ya es como que en esa experiencia de mis años de secundaria tuve esta cuestión de, bueno, ser la única mujer en un ámbito muy masculino. Y ahí pasaban cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenía que cumplir las prácticas de tareas de oficios, ¿no? Que eran de todo, tornería, herrería, electricidad. Bueno, había mucho de querer, en algunos casos, protección, de decir, no, bueno, las mujeres no hacen esto. Y bueno, yo ahí me plantaba porque decía, no, yo tengo que aprender lo mismo que aprenden mis compañeros. Yeah. Y por otro lado, a veces no, lo contrario, ¿no? El que te desafiaran para, digamos, como ese desafío de creer que no lo iba a superar, ¿no? De que te pongan más obstáculos justamente porque dicen, esto no lo va a poder hacer porque sos mujer. Claro. Pero bueno, me casé muy jovencita, apenas terminé el secundario, y enseguida fui mamá. Así que bueno, ese intento de hacer la universidad se me fue complicando y además se me complicó con el tema de trabajo porque mi esposo se fue a Tierra del Fuego a probar suerte y al poco tiempo, bueno, dejamos todo, ya teníamos 2 nenes y nos fuimos a vivir a Tierra del Fuego, específicamente Ushuaia. Y ahí, bueno, fuimos con la expectativa de estas fábricas electrónicas y que como era el rubro electrónico, bueno, uno entendía que iba a tener posibilidades de trabajo. Yo había hecho 1 año y medio de ingeniería industrial en Salta, en la Universidad Nacional. Pero bueno, vine con mi título de técnica electrónica a pedir trabajo en una fábrica. Y lo primero que me pasó es que no me querían tomar con ese título. O sea, me decían que no, como que era también para ellos raro que hubiera una mujer técnica y que a las mujeres entré a la fábrica Noblex, ¿no? La primera fue vencer, pero duré poquito tiempo porque, bueno, quedé embarazada. Me dieron la baja porque, bueno, no querían embarazadas en ese lugar. Y bueno, después con el tiempo pude ingresar a este otro establecimiento y bueno, la experiencia que tuve ahí fue esta, que me tomaban si no presentaba el título, porque las mujeres solamente iban a los sectores de inserción manual que se llaman, ¿no? Y bueno, y en el sector donde ponían a las mujeres era solamente donde había un trabajo manual muy, muy delicado, ¿no? Por la destreza fina que tenemos las mujeres, pero no podía ir a otros sectores donde mayormente eran varones y bueno, que se hacían tareas inclusive aplicadas a mi preparación. Así que bueno, como necesitaba el trabajo, opté por no presentar mi título para poder ingresar y después fue toda una lucha que me lo reconocieran y que bueno, finalmente pudiera trabajar de lo que realmente había estudiado, ¿no? Así que en esa primera experiencia me tocó vivir experiencias de esta desigualdad que vivimos las mujeres, ¿no? Donde los trabajos
mejor remunerados dentro del convenio colectivo de trabajo de la UON siempre eran para los varones, y las mujeres teníamos menos oportunidades de acceder a esos puestos que nos iban a dar más categorías, ¿no? Sí. Y bueno, era bastante injusto. En algún momento a mí me había surgido como algo que te surge cuando hay un compañerismo de trabajo, es enseñar mis conocimientos a mis compañeras, ¿no? Entonces empezamos a hacer la tarea, pero resulta que a los varones sí les daban las categorías, sí los ascendían, digamos, y a las mujeres no. Las mujeres hacíamos lo mismo, pero no nos ascendían. Una discriminación también. Totalmente. Yo en aquel tiempo también tenía, digamos, mis discusiones por el tema del reconocimiento a la categoría que realmente me tocaba. Entonces, bueno, en algún momento, sin ser aún una delegada gremial, me surgió de organizarnos con mis compañeras y decir, bueno, si no nos pagan por lo que realmente hacemos, trabajamos lo que sería el equivalente a decir al reglamento. O sea, mi categoría es solamente calificada, hago lo que hace un calificado, no lo que hace un especializado. Y bueno, surgió que la línea de producción se empezó a parar, ¿viste? A ralentizar, las cantidades de producciones no salieron 2 o 3 días, y bueno, finalmente sin tener, como te digo, una representación formal en lo gremial, nos llamaron, primero nos quisieron llamar de a una, ¿no? Típico de tratar de quebrar, digamos, esa movida, y después, bueno, fuimos todas juntas, planteamos nuestros reclamos, fuimos escuchadas, y en corto tiempo estas compañeras fueron reconocidas. Así que bueno, ahí es como que en ese tiempo fui aprendiendo esto en carne propia, digamos, y en mis compañeras, el hecho de la desigualdad, ¿no?, tan conocida de las mujeres, que a igual tarea no es igual remuneración, ¿no?, para las. Bueno, ese fue un punto de inflexión en el sentido que al año siguiente estas compañeras fueron las que me impulsaron a presentarme como delegada, participar en una elección y ser una delegada. Claro, con gremial. La propia experiencia de la desigualdad. Exactamente. Y bueno, creo que más que nada porque tenés el sentido de que no te gustan las injusticias, y bueno, ahí me impulsaron a ingresar en la actividad gremial, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vinieron otras experiencias. Llegué a estar dentro de lo que es la comisión directiva de la Unión Obrera Metalúrgica de mi ciudad. Bueno, estuve, digamos, en la actividad gremial unos 12 años aproximadamente. Después, bueno, me presenté para ser secretaria general. Llegué a ser secretaria adjunta. Bueno, en esa elección no gané, perdí por muy poquito, pero perdí. Me tocó una época bastante difícil también en mi época gremial, porque fueron los 90, ¿no? Una época donde la industria sufría muchísimo. Eran más los conflictos que teníamos porque permanentemente se cerraban empresas y había pérdida de puestos de trabajo. Así que pasamos situaciones bastante complejas. Terminé mi mandato como integrante del sindicato, volví a la fábrica y bueno, me reincorporé a mi lugar, seguí adelante, digamos, como una trabajadora metalúrgica más, y en el 2009 tengo mi primer experiencia política, ¿no? Porque hasta ahí solamente fue gremial, pero donde realmente me convocó en aquel entonces un abogado que era ministro de Trabajo en el gobierno de la primera gobernadora mujer de la Argentina, en el 2007. A mí me convocan recién en el 2009. Ella asumió fines del 2007, pero a mí me convoca, o sea, no la conocía la gobernadora. Simplemente este abogado, que era el ministro de Trabajo, le habló de mí, le dijo que era un buen elemento para incorporar a la Secretaría de Trabajo, y bueno, y ahí me convocaron. Así que esa fue mi primera experiencia en lo que significa lo público y lo político, ¿no? Fui construyendo una muy buena relación con la gobernadora, nos fuimos conociendo, la verdad que rescato muchísimas cosas y muchísimo aprendizaje también con ella,
y bueno, y establecimos una relación de confianza y después terminó siendo una relación de amistad, pero básicamente al principio solo de confianza y de compartir un montón de ideas y de formas de trabajar, que ella me convoque para seguir en el Ministerio de Trabajo, pero ya siendo yo la ministra de Trabajo. Estuve un añito nada más porque después hubo una baja en otro ministerio y ahí ella me pidió que fuera al Ministerio de Producción de la provincia, que es donde estuve prácticamente del 2012 al 2015. Toda esa experiencia y el ir conociendo gente e interactuando con diferentes personas creo que son las que hicieron que en algún momento, en el 2017 específicamente, alguien sugiriera mi nombre para ir en una lista de diputados nacionales. No tengo otra experiencia, digamos, en la política como electa, ¿no? En el 2017 fue que alguien sugirió mi nombre y ahí estamos, y hasta hoy. Y hoy en día, ¿cómo integras la perspectiva de género en tu trabajo? Bueno, a ver, creo que me pasó digamos, con Fabiana Ríos es una persona que a mí me enseñó mucho sobre la perspectiva de género y sobre lo que significa el feminismo, ¿no? Por eso digo que es un aprendizaje permanente. Entonces, me parece que ya sin ponerle un rótulo, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, digamos, por ejemplo, nos fijábamos mucho en esto de que, bueno, a ver, tenemos que reorganizar los planes de empleo, ¿no? Los planes para fomentar empleo, las ayudas, bueno, había siempre una perspectiva de decir, bueno, prioricemos a las mujeres, porque sabemos que casi siempre son el sostén de la familia. Entonces si tenés que empezar una ayuda, la ayuda tiene que ir por ese lado, ¿no? Que sabemos quién es la que cuida, ¿no? Con la figura de la persona que cuida. Esa era una cuestión que ella cuidaba mucho y también lo compartimos, de que había que tener esa mirada en ese lugar. Luego si vamos a lo que es el trabajo en mis últimos años de trabajo en la fábrica también, ¿no? O sea, fui la segunda supervisora mujer que eligieron. Fuimos dos en conjunto, digamos, y había una resistencia, ¿no? Que hubiera supervisoras mujeres, y ahí te estoy hablando del 2008, ¿viste? No es que claro, eran muchos años atrás, 2008. Bueno, creo que hicimos una buena tarea, porque después, con el tiempo, ya cuando me tocó estar en industria, entraba a las fábricas y veía que había un montón de mujeres en esa tarea, pero también pasa por aquí, ¿no? Creo que nosotras, las dos primeras o las tres primeras, tuvimos que demostrar mucho más, ser muy capaces para abrir el camino de otras, ¿no? Es lo que siempre nos pasa a las mujeres, ¿no? Tenemos que dar más para poder dejar abierto un caminito para las que vienen, ¿no? Sentís esa responsabilidad de que si vos fallás, por ahí le cerrás la puerta a la enorme capacidad de otras compañeras que pueden venir detrás nuestro. Pero bueno, volviendo a esa perspectiva, me parece, a ver, que si vamos a hablar específicamente de la Cámara de Diputados, primero me tocó asumir en el 2019 a mí, ¿no? Yo en el 17 participé de la elección, eso por ahí no lo aclaré, pero yo estaba segunda, la banca, había dos bancas nada más, pero nuestro partido ganó una de las bancas, el frente que habíamos armado en la provincia, y bueno, eso fue ocupado por quien encabezaba la lista, y como en el 2019 fue electo intendente, me tocó a mí completar el mandato. Ya en el 2021 sí competí yo encabezando la lista de diputados. Pero en ese 2019, bueno, nos tocó digamos, ingresar con un nuevo gobierno que planteaba justamente la generación de un ministerio de mujeres, o sea, había toda una línea, digamos, dentro del gobierno de dar ese espacio, de construir ese espacio específico con una mirada de perspectiva de género en todos los ministerios. Así que bueno, uno en todos los proyectos de ley que fuimos
que pudimos avanzar, siempre teníamos que tener el cuidado o tener, digamos, la perspectiva de poner cuestiones específicas para las mujeres. Me ha tocado en la provincia, particularmente en mi municipio, en Ushuaia, trabajar codo a codo con mis compañeras legisladoras o concejalas y también, ¿no?, trasladar todas estas cuestiones que veíamos en el Congreso, decir, che, miren, acá se está trabajando de esta manera, traten de trasladarlo también en el lugar. Siempre hubo esa mirada de decir, todo tiene que tener, no en términos de privilegio, como lo quieren hacer ver algunos, sino en términos de poder equiparar las condiciones, ¿no?, porque las desigualdades son reales y existen. Así que en todo el trabajo que me tocó hacer en el ámbito de mi municipio o en el ámbito del Congreso, estuvo presente eso. Me tocó ser una de las que pudo votar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, tuve esa posibilidad. Ya había venido en las movilizaciones cuando fue el tratamiento en el 2018, vinimos con compañeras a movilizar, a acompañar acá. Bueno, nos quedamos a mitad de camino con la sanción solamente en diputados, pero bueno, en el 2020, pudimos, ¿no?, trabajar todo eso de manera transversal acá en el Congreso y llegar, ¿no?, a la posibilidad de esa ley. Y sabemos que en la actualidad esas políticas están siendo desmanteladas. Queríamos saber si desde tu lado, desde tu bloque, se están planteando algunas cosas para llevar al Congreso, para hacer frente a estas cuestiones de la actualidad. Sabemos que hay o sea, por supuesto que es como que el gobierno actual quiere hacer borrón y cuenta nueva de todas las políticas que hemos ido construyendo, y no solamente de las que tienen que ver con la perspectiva de género, sino también con otros derechos básicos adquiridos. Entonces es bastante complejo, pero lo que nosotros pensamos, por lo menos desde nuestro bloque, es que de ninguna manera podemos bajar los brazos. Tenemos que seguir siendo, aunque sea una caja de resonancia de los problemas que hoy tiene la sociedad argentina, y de hecho escuchamos. Si no logramos armar una comisión, hacemos una especie de audiencia pública, los convocamos para que tengan voz acá adentro, ¿no? Si hoy no podemos revertir algunos resultados porque no tenemos los votos suficientes, por lo menos seguir sembrando o seguir sosteniendo, ¿no?, esas voces dentro del Congreso para visibilizar lo que realmente pasa y las consecuencias de estas políticas que están tratando de implementar. Entonces, bueno, con todas estas experiencias, la mejor tarea que podemos hacer es, cuando nos toquen ahora las elecciones de octubre, es tratar de ser lo más claros y lo más didácticos posibles para hacer entender que es importante votar a los legisladores nacionales, o sea, que es importante a quienes ponemos como legisladores nacionales. Eso a veces se pierde en perspectiva, se piensa que, bueno, está bien, es importante el presidente, el gobernador, el intendente, pero los cuerpos legislativos son importantes y si fuéramos más conscientes como ciudadanos al momento de votar, podríamos realmente construir acá un contrapeso, ¿no? Un contrapeso para justamente, que es la función del Congreso. Y quiero traer el caso de Tierra del Fuego, que no tenemos la paridad horizontal provincial. ¿Cómo podemos construir, ¿no?, justamente esa política más inclusiva, que tenga las mujeres? Inclusive vos contabas que en tu trayectoria, tanto en el trabajo como en tu escuela secundaria, como luego también en el sindicato, son todos lugares cooptados por los hombres, inclusive la política. Entonces, ¿por qué es importante una paridad horizontal? ¿Por qué es importante hacer una política más inclusiva? Bueno, primero y principal porque las mujeres tenemos que estar representadas en todos los espacios en los que participamos, y porque somos la mitad, por lo menos, de la población, ¿no? Entonces, la consigna de la paridad para nosotros es importante. De hecho, la verdad, somos de las dos provincias que todavía no tenemos ley de paridad. Con Tucumán, exactamente. Una provincia que tuvo 2 mujeres gobernadoras, ¿no?
que muchos de los detractores de la paridad usan ese ejemplo para decir que no hace falta una ley, ¿no? Esas son las contradicciones, pero la realidad es que es una provincia con mucha fuerza y mucha participación de la mujer en los ámbitos, por ejemplo, en el sostén de la familia, ¿no? Es una característica que tiene Tierra del Fuego. Hay muchísima mujer, digamos, que llegó allá sola, a veces con sus hijos, y tratar de, como muchos de nosotros, tratando de buscar un horizonte de progreso en una provincia joven, ¿no? Entonces es una realidad que la estamos peleando, porque no es que nos dimos por vencida, pero fuimos avanzando en lo que pudimos, como te decía. El movimiento paritario en Tierra del Fuego fue trabajando de a poco, ¿no? Esto, como te digo, se consiguió en un lugar, se consiguió en Ushuaia, se tuvo que judicializar, ¿no? Porque hubo una presentación, la votaron, la desvotaron, hubo una jugarreta ahí para decir, bueno, vamos a ver si tratamos la paridad, porque nos dimos cuenta en algún momento que la foto eran todos varones, los concejales, no había una mujer, porque en la Carta Orgánica de la ciudad, en el año, creo que era el 2000 y pico, 2001 me parece, habían modificado la forma de votación con preferencias. Entonces esas preferencias, como los aparatos partidarios por lo general los manejan los varones, terminaba que las preferencias beneficiaban a los varones y no a las mujeres, y de pronto desaparecieron las mujeres del consejo, y eso fue el motivo por el cual empezamos a trabajar por una ordenanza de paridad. Y finalmente, bueno, la justicia falló para que, la justicia provincial falló para que se revisara el método electoral que tenía la ciudad y que permitiera consensuar las preferencias, pero siempre respetando la paridad. Y eso después se pudo plasmar en la convención constituyente que hubo en el 2022, que modificó la Carta Orgánica, y ahí, bueno, el movimiento paritario tuvo voz, una voz muy importante, militó muchísimo para que se pudiera consagrar. De hecho sucedió, se puso un artículo específico que hablaba de que la democracia en la ciudad de Ushuaia tenía que ser paritaria. Entonces me parece que ya ese concepto dentro de la propia Carta Orgánica fue importante, y en función de eso se modificaron después las ordenanzas electorales para que se garantizara esto de que en los cuerpos de concejales quedaran reflejados la mitad varón y la mitad mujer. Y no falta la provincia, ¿no? El año pasado hubo un auge de volver a presentar esos proyectos, el anteaño, perdón. El año pasado, bueno, creo que otras coyunturas hicieron que eso no se tratara, pero esperamos que recuperándonos de esta agenda de coyuntura podamos poder discutirlo, pero sí tenemos muchas expectativas también de que hay una posibilidad de que el año que viene se convoque a la constituyente provincial nuevamente, y que ahí volvamos a arrancar con la militancia de la ley de paridad para la provincia. Bueno, pasamos a la sección del ping pong. ¿Una mujer que te inspira? Me sigue inspirando mi vieja, mi mamá, qué sé yo, muchas cosas que a uno le va pasando en la vida te inspiran, porque, bueno, o te querés parecer o no te querés parecer, ¿viste? Pero para ser mejor. Así que siempre la tengo como un referente. Te decía, Fabiana Ríos me parece una persona con la que siempre puedo aprender. Y por ejemplo, de otra dirigente que tomo muchísimas cosas, es nuestra expresidenta Cristina Fernández, porque le admiro la fortaleza. Por supuesto, como todos tienen sus defectos y errores, pero digo, le admiro sobre todo la fortaleza y el que justamente, ¿no? A pesar de todas las cosas que le han pasado y haber estado casi al punto de la muerte por un atentado, tiene un coraje enorme y sigue dando batalla, ¿no? ¿Un libro que te haya marcado? Hay un libro que siempre me acuerdo, que no sé por qué, pero es porque me quedó mi planta de naranja lima. ¿Café o mate? Mate cocido. ¿Red social favorita? El Instagram. ¿Una causa que siempre defenderías? La defensa del trabajo y de la producción. ¿Una emoción que debería estar más presente en la política?
la generosidad y la tolerancia. ¿Banda musical favorita? No, no hay una que tengas como favorita, escucho de todo. ¿Con qué político o política te tomarías mate cocido? No, a ver, me tomo mate cocido con muchos políticos, compañeros míos y tenemos lindas charlas, así que no tengo algo en particular y está bueno. ¿Qué es para vos hacer política en femenino? Bueno, me parece que es construir redes, no tratar de ser la protagonista de algo o de quedarme yo con esta bandera, sino que esa bandera se tiene que compartir para que siga adelante. Para mí eso es hacer política en femenino. Bueno, muchas gracias, Carolina. Por favor, ustedes. Vamos a estar subiendo más episodios a YouTube y a Spotify y síganos en nuestras redes donde van a poder encontrar los links y los enlaces. Muchas gracias.